qué es una hernia discal y cuáles son sus síntomas. Esto es el modelo de una columna lumbar normal, donde vemos las vértebras y el disco entre vértebra y vértebra, los agujeros o forámenes neurales por donde salen las raíces nerviosas, y esta columna tiene un canal central por donde va el estuche dural, que contiene también a su vez o la médula espinal o esas raíces nerviosas. Ahora, ¿qué es el disco intervertebral? ¿Qué es la hernia discal? Es un concepto bastante complejo, pero se puede explicar de manera muy sencilla. El disco intervertebral forma parte de un complejo articular, algo así como una rodilla, un codo que se mueve en la columna. Disco intervertebral que soporta aproximadamente el 80% de la carga mecánica y dos estructuras posteriores, que son las facetas articulares. ¿Por qué facetas articulares? Porque articulan. Entonces, el disco intervertebral y las facetas articulares son las que permiten que la columna y las vértebras se muevan hacia adelante y hacia atrás, tengan un movimiento lateral y tengan un movimiento de rotación. Ahora, ¿qué sucede con estos discos intervertebrales? ¿Por qué forman la hernia discal? Simplemente porque se degeneran. ¿Y por qué se degeneran? Los discos están formados por dos estructuras también. El núcleo pulposo, sustancias llamadas proteoglicanos llenas de agua, muy hidratadas. Y el anillo fibroso formado por colágeno, una sustancia muy fuerte que hace la función de una cincha, de una correa, que mantiene dentro el núcleo pulposo, que es como una gelatinita que permite precisamente esa amortiguación. Ahora, cuando este núcleo pulposo se deshidrata, se pone muy rígido y se pierde la diferencia entre lo que es núcleo pulposo y anillo fibroso. Y al estar deshidratado, es muy fácil que se rompa debido a que está muy rígido. ¿Y qué pasa cuando se rompe? El anillo fibroso se lacera en algún punto, sale el núcleo pulposo y puede comprimir a la raíz nerviosa. Ahora, esa compresión de esa raíz nerviosa puede ser lateral, como se ve aquí, que comprime la raíz nerviosa de manera lateral, pero si el núcleo pulposo sale por una ruptura central del anillo fibroso, comprime directamente el estuche y a su vez todas las raíces que van de allí hacia abajo. Eso es lo que sucede cuando el disco se degenera, se pone rígido y se rompe. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes para que eso suceda? Son factores multifactoriales, son muchos factores. Obesidad, herencia, porque hay un grupo familiar que tienen tendencia a tener hernias discales, cigarrillo, dietas muy ricas en proteínas, levantar objetos pesados en posiciones inadecuadas, traumas sobre la columna, ya sea caídas o accidentes automovilísticos, trabajar en ambientes de vibración, lo cual también ayuda a que ese disco se degenere, y el sedentarismo. Parece increíble, pero el no hacer nada ayuda a que el disco se degenere. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para evitar tener una hernia discal? ¿Cómo podemos prevenirlo? No fumando, mantenernos en un peso adecuado sin obesidad, y está demostrado científicamente que un ejercicio moderado ayuda a evitar la degeneración de ese disco. ¿Por qué? Porque la columna está sujeta por músculos y ligamentos que le llegan. Si esos músculos y ligamentos no están fuertes, no están suficientemente poderosos, entonces el disco, la columna, comienza a moverse de manera errática, aumenta la carga mecánica sobre ese disco y se produce la hernia discal. En este modelo podemos ver claramente, de una forma bien vívida, cómo al salir el disco comprime la raíz nerviosa. En este caso, al mismo nivel, puede inclusive comprimir la raíz nerviosa del nivel que está por encima. Entonces, en otras palabras, tenemos que prevenir esas hernias discales
con una vida sana, una alimentación sana y no ser sedentarios. ¿Cuáles son los síntomas? Depende de dónde esté la hernia discal. Si la hernia discal está muy lateral y comprime una raíz nerviosa particular, ese dolor se va hacia una pierna o hacia otra. Si la hernia discal es pequeña y está central y es pequeña, produce mucho dolor lumbar. Y si es muy grande y comprime mucho ese saco, el dolor puede ser en ambos miembros inferiores, en ambas piernas y en la región lumbar de manera muy intensa. Ahora, cuando el disco se degenera severamente, se colapsa. Su hidratación se pierde y cae. Entonces el espacio que debería estar abierto se colapsa. Salen unas estructuras que son como unas espículas que se llaman osteofitos, que si están unidas a la hernia discal, producen más compresión de la raíz. Puede haber una inestabilidad de la columna también producido por eso, y los agujeros que normalmente están abiertos por la altura de este disco, si el disco se colapsa, el agujero también se colapsa y comprime severamente la raíz, de tal manera que dependiendo del grado de degeneración y dependiendo del sitio por donde está saliendo la hernia discal, es cuando vamos a tener esos síntomas. Ahora, ¿qué podemos hacer para tratarlo? Afortunadamente, queridos amigos, la gran mayoría de las hernias discales se pueden tratar de manera conservadora, con tratamiento médico, tomado, antiinflamatorios, relajantes musculares, sedantes, también con rehabilitación y terapia física, lo que ayuda a fortalecer la musculatura, ayuda a controlar el proceso inflamatorio, ayuda a controlar esa contractura que produce dolor. Esa sería la primera fase del tratamiento conservador, el médico y la terapia o rehabilitación. Luego viene una segunda fase que es muy importante, que es poner al paciente en un protocolo de fortalecimiento muscular. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, la columna está sujeta por músculos y ligamentos. Si fortalecemos eso, evitamos el movimiento errático de la columna y la degeneración del disco. Entonces tenemos que tener un protocolo de fortalecimiento muscular realizado por especialistas que conozcan bien sobre ese tipo de tratamiento. También se está trabajando muchísimo en tratamientos mínimamente invasivos de investigación, como el tratamiento genético, donde se inyectan factores de crecimiento de diferentes tipos para estimular esas células de ese disco a que crezcan y que produzcan más proteoglicanos. El tratamiento celular, donde se sacan células de un disco normal y se inyectan a un disco anormal para también fortalecer, ayudar, promover ese número de células para que el disco funcione de manera adecuada. Y las famosas células madres. El problema de las células madres es que el espacio interdiscal está muy bajo de oxígeno, es un espacio donde no llega mucha sangre y esas células madres es difícil que se nutran y puedan subsistir. Número uno, las células madres, como son pluripotenciales y pueden agarrar diferentes caminos, formar hueso, formar piel, formar vasos arteriales, no se ha conseguido todavía la tecnología para poder dirigir la formación de esas células madres hacia los discos. Esa es la parte de investigación y la parte preventiva. Ahora, la parte otra a la cual nunca queremos llegar es la fase de cirugía, que puede ser una cirugía mínimamente invasiva con un tubito que saque la hernia discal, o cirugías muy grandes con una apertura muy grande donde hay que colocar tornillos y barras y tuercas en una cirugía muy traumática. En conclusión, queridos amigos, lo mejor para la hernia discal es la prevención. ¿Quieren evitar una hernia discal? Hagan prevención. Vida sana, comida sana, no fumen, no sean obesos y mantengan un ejercicio moderado adecuado. Si tienen dolor, si tienen algún problema, no duden en acudir a su médico de confianza, quien les dará el tratamiento adecuado para cada uno de ustedes, lo cual es personalizado. Muchas gracias y estaremos conversando próximamente.